Bueno, entonces vamos empezando. Os voy a presentar a nuestras ponentes. Gisela Unton-Litz, psicoanalista, doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, coordinadora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia, sus implicaciones subjetivas, vinculares y educacionales. Es profesora también invitada por diferentes universidades extranjeras y nacionales en Argentina. Ganó el premio Facultad de Psicología 2005, Aportes de la Psicología a la Problemática de la Niñez, y ha publicado libros y numerosos artículos en periódicos científicos de las áreas de Psicología y Educación. Es miembro fundador de Fórum Infancias, equipo interdisciplinario contra la medicalización y patologización de la infancia. Entonces, sin más dilación, vamos a dar paso a Gisela. Os pido, por favor, que tengáis los micrófonos desconectados y posteriormente ya comentará Beatriz para que luego tengamos también un espacio de debate y de poder compartir. Gisela, cuando quieras, adelante. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer. Cuando me invitaron hace un año atrás estábamos en otro mundo, sí, literalmente. Difícil saber si me hubiese gustado estar presente, pero bueno, nada, no se pudo armar esta vez. Espero que haya una próxima, porque la verdad que es un placer ahí el intercambio. Bueno, el material clínico que les traje es un material que por supuesto tiene muchos datos cambiados por la cuestión de la privacidad, pero bueno, que toma el espíritu, toma para transmitir el espíritu de una época. Y le puse de nombre a este niño Manuel, y era Manuel, el niño de los 5 diagnósticos. Manuel era un niño de 7 años al momento de la consulta, el primer hijo de una pareja que lo buscó y esperó amorosamente. Su padre se autodefinía como inquieto, ansioso, hiperactivo. Su madre parecía alguien más bien rígida y con poca tolerancia. El niño nace sin ningún inconveniente, son una pareja joven con un bebé que llevan a múltiples eventos sociales y que tiene como mandato no interferir en las largas horas de estudio de su padre, ni en las tareas de su madre. Relatan que desde pequeño era muy inquieto, que lloraba mucho y que esto desbordaba a su madre, quien cuenta risueñamente que en diversas oportunidades pensó en tirarlo por la ventana. Pero esto lo dice sonrientemente. La madre queda embarazada sorpresivamente de su segundo hijo cuando Manuel tenía 1 año y medio, y el niño se vuelve mucho más irritable, hace berrinches, tiene problemas para dormir. La madre se siente absolutamente sobrepasada por estas circunstancias y decide que comience rápidamente el jardín, pero por razones laborales ella no puede acompañarlo. Entonces este periodo de adaptación lo realiza una empleada que hacía poco tiempo había comenzado en su casa. La primera consulta la realizan cuando Manuel tenía 4 años por indicación del jardín. La psicopedagoga de la escuela realiza una derivación directamente a neurología, debido a los accesos de violencia incontrolables del niño. ¿Sí? Esto en los últimos años parece ser una práctica bastante habitual, donde es la escuela la que orienta el camino y decide que la respuesta la puede dar neurología. En ese momento, el trastorno por déficit atencional se encontraba en el cenit de su magnificencia. Los padres realizan una consulta privada con quien les refieren que era el mejor neurólogo infantil de la ciudad de Buenos Aires. Escucha a los padres, les da un cuestionario para responder,
observa unos minutos al niño y determina que el pequeño tiene trastorno por déficit atencional. Le prescribe metilfenidato, ¿sí? Un psicoestimulante que tiene como efecto paradojal descender los niveles de excitación del niño y enfocar su atención. Psicofármaco que no está prescrito para niños menores de 5 años. Lo llamativo es que el niño no tenía en ese momento dificultades atencionales, de hecho era un chico muy inteligente, sin problemas de aprendizaje, o sea que era un curioso caso de trastorno por déficit atencional sin problemas en su atención. Por otra parte, el niño presentaba tics desde el nacimiento de su hermano, y la medicación administrada estaba contraindicada en esto, pero nadie hizo referencia a esto. Y el neurólogo simplemente les indica a los padres que vuelvan en 6 meses. Al año siguiente el niño estaba en preescolar, último año del jardín aquí. Mientras continuaban medicándolo, se agudizan los problemas conductuales. Entonces la escuela solicita una interconsulta psicopedagógica. Mientras tanto nace un tercer hijo. La psicopedagoga lo evalúa y lo diagnostica de todo. Trastorno oposicionista desafiante. Trabaja en entrevistas con el niño, no se contacta con el neurólogo, ni con la escuela, ni le proporciona a los padres un espacio de trabajo terapéutico. La situación, obviamente, empeora. Los padres retornan al neurólogo, quien acuerda con el diagnóstico de la psicopedagoga y entonces le adiciona risperidona. Risperidona es un neuroléptico indicado para psicosis agudas y crónicas, que también se utiliza para manejar a pacientes con graves episodios de violencia y que está contraindicado para menores de 6 años. En realidad, la primera vez que escribí sobre algo de un paciente con risperidona y busqué en el prospecto, decía que estaba contraindicado para niños menores de 15. La segunda vez que volví a buscar para escribir, que fue el caso de Manuel, decía que estaba contraindicado para menores de 6. Es curioso porque no había cambiado la fórmula, ¿sí?, del remedio. Simplemente habían logrado que se apruebe para menores en ese momento, para mayores de 6 años. Señalo esto porque muchas veces los psicos recibimos niños, niñas medicados y no tenemos mucha idea, no porque tengamos que indicar o no indicar medicaciones, pero al menos sí saber qué toman, cuáles son las contraindicaciones, para cuándo está indicado y para cuándo no. Y además esto que está pasando, que creo que es algo grave, que nosotros como profesionales de la salud mental tenemos que saber, es la cantidad de niños y niñas medicados, ¿sí?, con psicofármacos que no están indicados para primera infancia y que sin embargo se utilizan y se utilizan mucho. Incluso si leen el prospecto de la risperidona, dice no solo que no está indicado para menores de 6 años, sino que no está indicado para tratar problemas conductuales, ¿sí?, y que hay que darlo máximo por 6 semanas. Y tenemos niños y niñas medicados por años con esta medicación, ¿sí? La otra cuestión es que casi nunca esta medicación psicofarmacológica está indicada por psiquiatras y mucho menos por psiquiatras con especialidad en infancia, ¿sí? En general, quienes medican a los niños son, al menos acá en Argentina, los neurólogos, que no tienen una especialización en psiquiatría infanto-juvenil, ¿sí? Y en los neurólogos, en el mejor de los casos, generalmente son otros médicos generalistas. Esto pasa también en relación a los adultos, ¿sí? Las personas adultas, la mayoría de las que están medicadas con psicofármacos, estos no fueron prescritos por psiquiatras. Y esto es un tema complejo, ¿no?, de quiénes son. Y sobre todo esto de cuáles son los efectos en la primera infancia, en el niño, en su subjetividad, pero también en sus conformaciones neuronales, y también cuál es el efecto sobre los padres de tener un hijo medicado con psicofármacos, ¿sí? Digo, cuestiones que en general no se
no se toman en cuenta, no se le da espacio para preguntarse, para poner en cuestión. Bueno, volviendo a Manuel, Manuel a los 6 años comienza primer grado y tiene la suerte de tener una docente amorosa que tiene buena empatía con el niño. Si bien los exabruptos de Manuel continuaban, la maestra encontró un modo de apaciguarlo, llevándolo a su escritorio, sentándolo en sus rodillas, en repetidas ocasiones cuando esto no funcionaba, lo enviaba a la biblioteca de la escuela a buscar algún material que luego utilizaba. Seguía en tratamiento psicopedagógico y con ambas medicaciones. Cuando pasa a segundo grado, tiene varios cambios de docentes. El niño está cada vez peor, se escapa del aula, rompe cosas, revolea sillas, no presta atención en clase, a pesar de continuar tomando el metilfenidato. No realiza las evaluaciones, por lo cual la institución escolar exige una nueva consulta. La psicopedagoga se declara incompetente para continuar trabajando con el pequeño. El neurólogo demanda una interconsulta psiquiátrica. O sea, recién ahí, ¿sí? Recién 2 años después. Y el psiquiatra, porque además tenemos de todo también allí, ¿no? Como en todas las profesiones. Escucha a los padres, realiza una serie de cuestionarios y determina que el niño tiene la conjunción de 5 diagnósticos psiquiátricos. Y les grafica un diagrama para que comprendan la situación. Medio pequeño. Bueno. ¿Lo ven? Ok. Entonces, les dice que por un lado está el ADD, por el otro lado está, está el TOD, acá, el trastorno posicionista desafiante, pero luego dice que entonces primero estaba el ADD y estaba bien la indicación de metilfenidato, luego se observaron las cuestiones caracteriales y apareció el TOD, el trastorno posicionista desafiante, y que estaba muy bien que le hayan adicionado la risperidona. Más adelante dice se manifestó la ansiedad que dio origen al TAG, trastorno de ansiedad generalizada, y luego el TD, que es el trastorno depresivo, pero que en realidad probablemente todo esto, o mucho de esto, esté englobado en un nuevo diagnóstico en ese momento, que era el trastorno bipolar. Entonces el psiquiatra propone agregar una nueva droga, ¿sí? Que es el valproato sódico, que es un antiepiléptico, pero que se utiliza como estabilizador del ánimo. Antiepiléptico, esto es importante que lo sepan, que por otra parte puede traer como consecuencias, entre efectos secundarios, muchos problemas cognitivos. A esta altura entonces, los padres se encontraban absolutamente desorientados, tenían un hijo de 7 años con 5 diagnósticos y 3 drogas psiquiátricas. La escuela estaba desbordada y ponía como condición que el niño solo concurriera 2 horas y medicado, y el pequeño estaba en un estado completo de angustia que nadie estaba en condiciones de contener. Los padres allí deciden parar y realizar un giro en el abordaje de toda la situación. Buscan una nueva escuela para su hijo, allí les recomiendan realizar un cambio de enfoque en los tratamientos, hacer una nueva consulta y aceptar al niño a condición de que se incluya en el programa de integración que poseía el establecimiento. En ese estado llegan a la consulta conmigo, en un verano antes que comiencen las clases. Los padres caracterizan a Manuel como un niño que no presta atención a lo escolar, sin amigos, con accesos de ira incontrolables, solitario, callado, que solo responde bajo amenazas y que a su vez es un pequeño extremadamente miedoso, introvertido y que se pregunta con frecuencia ¿para qué vivir? Los padres consideran que todo esto le ocurre porque está muy atento a lo que sucede a su alrededor y porque la escuela maneja mal las cosas. Ahí, generalmente, yo les doy un tiempo, una entrevista para ver cuál es el motivo de consulta, y luego una entrevista
para armar la historia con estos padres. La historia que es historia para mí libidinal, ¿sí? Es la historia de los encuentros y desencuentros entre ese niño y sus padres, ¿sí? Y cada uno de sus padres. Es entender qué pasó, pero también cómo pasó. Y qué les pasó a cada uno en esos encuentros o desencuentros. En relación a la historia de la pareja parental, la madre relata que se conocieron siendo muy jóvenes. Rápidamente se casaron y decidieron tener un hijo. La madre transcurrió el embarazo muy sola, ya que el padre viajaba mucho por cuestiones laborales y ella no tenía en quién apoyarse. Cuando nace Manuel, ella imagina que todo iba a ser un cuento de hadas. Sin embargo, el bebé lloraba mucho y la madre terminaba llorando junto con él, reprochándose lo mala madre que era. No había horarios ni rutinas. Con respecto a su historia, la madre no desea hacer referencias y dice que su vida empezó cuando se casó y corta tajantemente cualquier posibilidad de profundizar. El padre cuenta que él es el primer hijo de una familia muy exitosa comercialmente, que decide hacer un recorrido diferente, el cual no es apoyado por su familia, por lo tanto se tiene que hacer camino solo y demostrar todo el tiempo que puede triunfar sin el sostén parental, lo cual lo tiene absolutamente absorbido. Es decir, por distintos motivos, ambos padres están muy solos, ¿sí? Y no tienen ningún sostén de referencia detrás de ellos. Si bien quieren a su hijo, no tiene demasiada disponibilidad para criarlo, el padre. Quiere que se porte bien, que no genere inconvenientes constantes y no tenga sumida a su esposa en un estado de nerviosismo absoluto. Luego de este encuentro, realizo una entrevista con el niño. Con los niños mayores de 6-7 años, siempre que vienen a la primera entrevista, les pido que vengan con sus padres y les pregunto a ellos con quién quieren entrar. Y el niño elige entrar con su madre. Le pregunto al niño por qué es esta consulta, si sabe para qué viene, qué piensa él. Y la madre se sorprende de las posibilidades de expresión que tiene su hijo y de la capacidad que tiene de dar cuenta de sus sufrimientos. Manuel dice que viene para portarse bien, que se enoja mucho con los amigos, que no puede prestar atención a la maestra porque todos lo molestan. También explica que nadie lo escucha, ni en su casa ni en la escuela, que todos lo retan, pero que nadie lo oye. No tolera que le nieguen algo que a él le parece justo. Manuel dice, cuando me hacen algo que no me gusta, no me puedo aguantar y me enojo mucho. Los quiero matar o me quiero morir. Le pido que realice un dibujo para poder conocerlo. Y el niño expone el vacío a través de este dibujo que realiza. ¿Ven? El dibujo es una cancha de fútbol vacía, con un gran agujero, el área, ¿no? Pero lo que parece es así como un gran agujero en el medio. Y lo que cuenta, le pido que arme una historia sobre este dibujo, y lo que cuenta es que cuenta un accidente por lo cual el partido no puede jugarse. Luego, en otra entrevista, le pido que haga un dibujo sobre su familia haciendo algo. Y el dibujo que hace es este. En el dibujo hay 4 camas, ¿sí? Y están todos durmiendo. Está él, el de arriba es él, acá están los 2 hermanos, y acá están los padres. O sea, está como, ¿no? ¿Sí? Y ahí están los padres. ¿Sí? ¿Lo ven?
me llama mucho la atención, ¿no? Este dibujo y cómo elige él dibujar a su familia. Y le digo, dije, qué raro, parece como que están todos encajonados. Y me dice, ¿viste? Parecen cajones de muertos. Y se pone ahí a saltar por el consultorio. También me llama la atención en este dibujo, bueno, son personas de palitos, ¿sí? Y en realidad, si uno lo ve, no tiene cómo saber quién es hombre, quién es mujer, y quién es padre, y o sea, quién es adulto y quién es niño, ¿sí? O sea, están todos iguales. Me realiza preguntas compulsivamente y muchas veces se dispersa, no mostrando interés en las respuestas. Me llama la atención, yo tengo un consultorio que es un primer piso a la calle, hay ruido, no mucho, pero hay. Y está como muy alerta a los ruidos de la calle, a los ruidos de la consulta y a conversaciones que escucha a lo lejos. La verdad es que me llama mucho la atención ver un niño tan triste, se lo ve triste. Sus padres lo ven como un ser incontrolable, impredecible, que arrasa la dinámica familiares de estos niños que dicen como que manejaba todo el humor de la familia, ¿no? Las vacaciones con él son un infierno, es violento con sus hermanos, no tiene amigos, insulta a los padres. Es un mal ejemplo, dicen los padres, y nos genera graves problemas de pareja. Lo quieren, pero simplemente no saben qué hacer con él. Y el fantasma que ronda es que si el niño no existiera, no existirían los problemas. La inquietud de los padres es que el hijo se porte mal en la nueva escuela, desafíe a los docentes, maltrate a los compañeros, no preste atención en clase y todo vuelva a comenzar. Mi preocupación profesional era poder pasar de la idea del portarse mal a la idea de que lo tenía mal, ¿sí? Porque un niño que no puede parar de portarse mal, claramente es un niño que pone en juego su sufrimiento, que da a ver su malestar. Y que lo que recibe generalmente por parte de los adultos, sea de la escuela, sea de la familia, son sanciones, son castigos, que nunca resuelven el sufrimiento de un niño, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no haya que ponerle algún límite a ese niño. Pero este niño estaba claramente desbordado. Y una cosa, y yo hago una diferencia entre el desborde y la falta de límites, ¿sí? Generalmente los adultos sobre este tipo de niños dicen, le faltan límites. Y yo creo que a un niño como Manuel lo que le faltaba eran bordes, ¿sí? Es decir, bordes que lo constituyan subjetivamente. Y ese borde se construye en el encuentro amoroso con un otro que sostiene, que arma esa caparazón, ese escudo protector que nos decía Freud, ¿sí? En los inicios, en los primeros encuentros, y que claramente, por distintos motivos, muchas veces cuando falla, ¿sí? Cuando fallan en ese encuentro, cuando fallan en esa posibilidad de sostén, y ese escudo protector no se arma, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con estos niños en estado de desborde, ¿sí? En un estado donde nadie puede como atajarlos. Pero además, siempre me pregunto en estos casos, ¿cuáles son los efectos subjetivos en un niño de sentir que todos los adultos que lo rodean no saben qué hacer con él? Y además se lo dicen, ¿sí? Los padres le dicen que no saben qué hacer con él. La escuela le dice que no sabe qué hacer con él. La maestra, la directora, los terapeutas, ¿sí? Imaginen el nivel de desolación que siente un niño donde todos los adultos a su alrededor, familia o profesionales,
le transmiten como mensaje o se lo dicen directamente que no saben qué hacer con él. ¿Sí? ¿Cómo va a accionar un niño donde todos los adultos que tenían que sostenerlo renuncian a sostenerlo? Un niño, 5 diagnósticos, 3 medicaciones psiquiátricas. En ese estado se encuentra la cuestión de los diagnósticos en la actualidad. La explicación del psiquiatra era sencilla. Se resumía en lo que la medicina llama el factor de comorbilidad, lo cual quiere decir que 2 o más trastornos se presentan aleatoriamente, de manera conjunta, y que nadie necesita cuestionarse el por qué. No nos olvidemos que estos cuadros, además, referidos por el DSM, el Manual Estadístico de las Enfermedades Mentales, se construyen por sumatoria de observables. Entonces, si un sujeto tiene determinadas conductas visibles que pertenecen a diferentes trastornos, los mismos serán adicionando, conformando un pastiche de clasificaciones diagnósticas en el cual la pregunta por la causalidad lleva a una única respuesta. Es la genética, es la biología, aunque nada de esto esté fehacientemente comprobado hasta ahora. A mí me inquietaba el vacío, la quietud y que prevalecían en estos materiales. Y me preguntaba el servicio de qué. Organizo una entrevista con los padres nuevamente y le pido a Manuel autorización para mostrarle a los padres el dibujo que había hecho sobre la familia. Le dije que para mí era importante que ellos lo vean, le pregunté, porque en los materiales clínicos que producen los niños hay que pedirles permisos para mostrárselos a otro, incluidos sus padres. Entonces le explico a Manuel me dice que sí, que puedo mostrárselo a sus padres. Y entonces cuando se los muestro a los padres y le digo que lo que más me llamaba la atención de ese gráfico era la quietud familiar y la necesidad de tenerlos a todos encajonados, como muertos, la madre empalidece y rompe en llanto, relatando algo que dice que no lo sabía nadie, y que nadie, incluía a su marido, que en ese momento se estaba enterando de lo que ella iba a relatar. Relato que se produce en el medio de mucha angustia, y de una angustia que parecía contenida por años. ¿Sí? El padre estaba completamente descolocado, porque eran una pareja como muy formal, y la madre amorosa, pero súper formal y correcta, esos padres que siempre llegan a horario, se van a horario, te pagan lo justo, todo es como súper controlado, ¿sí? Con lo cual esta madre desarmada era absolutamente sorprendente, no tanto para mí, pero sí para su marido. Lo cual era más sorprendente aún, ¿no? Entonces ella cuenta que poco tiempo antes de conocerse, ella había intentado suicidarse. Y luego trata de olvidar rápidamente todo este episodio, se casa, se embaraza muy rápidamente, pero que todo el tiempo la preocupaba haberle transmitido de algún modo su propia tristeza, sus propias angustias a Manuel. Y en realidad lo que dice de Manuel en ese momento, habla de Manuel en un tono completamente diferente al que había hablado en las 2 entrevistas anteriores. Y lo que dice de Manuel es que en realidad Manuel era el hijo que ella sentía más parecido a ella, era el hijo que ella sentía que más la conocía y que más la intuía, y que por lo tanto era el hijo que a ella en realidad más la preocupaba. Por supuesto que toda esta temática jamás hubiese salido a la luz en el magma de diagnósticos psiquiátricos bajo los cuales estaba sepultado este niño. Por otra parte, con esto, y quiero dejarlo también subrayado, tampoco quiero decir que todo lo que le pasaba a Manuel era porque su madre se había intentado suicidar en la adolescencia, ¿sí? La juventud.
porque eso, o sea, correríamos el riesgo de hacer un discurso absolutamente reduccionista, tanto del lado biológico como también del lado psi, y mucho menos del lado de, bueno, si a la madre le pasó tal cosa, al niño debiera pasarle tal otra. La madre, a su vez, si bien tenía un buen vínculo con su marido, al no poder confiar en él y contarle lo que le había ocurrido en su adolescencia, una parte suya siempre quedaba ensombrecida, y su sentimiento era que esta oscuridad de algún modo recaía sobre este niño. Y cada diagnóstico no hacía más que confirmarle sus temores. La necesidad de silenciar su propio padecimiento tenía a la madre totalmente absorbida y al niño absolutamente atento a los vaivenes maternos. Mi tesis de doctorado fue sobre niños desatentos e hiperactivos. Y fue muy interesante porque en esta investigación, una de las cosas que yo encontré, mi pregunta de tesis fue, bueno, ¿cuáles eran los factores comunes que aparecían en las historias libidinales de estos niños y niñas consultantes en primera instancia por no prestar atención en clase y la gran mayoría moverse mucho? Y un factor que salió en común, esto no quiere decir que todos los niños y niñas con problemas atencionales ese sea el motivo, pero en esta investigación el factor que salió en común era que en todos los casos había cuestiones en la historia que yo llamé silenciadas, ¿sí? No necesariamente eran secretos, muchos de ellos estaban no dichos, no hablados, pero a la vista, ¿sí? No era el caso de Manuel, pero sí otros niños que, por ejemplo, 2 hermanos con diferentes apellidos. No es algo oculto, no es un secreto, pero es algo de lo que no se habla, por ejemplo, ¿no? Un niño muy moreno y unos padres muy blanquitos. No es algo que está oculto, es evidente. Gisela, disculpa, quería avisarte que quedan 5 minutos. Estamos perfectos. Gracias. Cualquiera que ve una familia con un niño moreno y unos padres muy blanquitos sabe que algo ahí no encaja, ¿sí? No es algo que esté necesariamente oculto, pero lo que aparece como cuestión que se repite en muchos casos es lo silenciado. Es decir, aquello que captura, ¿sí?, la atención del niño, que puede ser algo que tiene que ver con el niño directamente o puede ser algo que tiene que ver con la familia. A veces puede ser la enfermedad de algún adulto, a veces puede ser un padre que se quedó sin trabajo, a veces puede ser algo en referencia a la historia con los abuelos. Pero en general, cuando uno indaga, la pregunta que nosotros nos hacemos entonces es, ¿en qué tiene puesta su atención un niño desatento? Y no pensar que los niños pueden en realidad ser desatentos en su totalidad, porque ni alguien en coma está absolutamente desatento. Es decir, lo que nosotros tenemos que preguntarnos como clínicos es dónde, porque evidentemente ese niño no tiene puesta su atención en lo escolar, pero eso no quiere decir que el niño no esté atendiendo. La pregunta entonces es, ¿a qué atiende un niño desatento en lo escolar? Bueno, volviendo a Manuel, indiqué un espacio de tratamiento para esta mamá, un tratamiento para el niño y un trabajo con los padres que haríamos con cierta periodicidad. Y a partir de todo este trabajo conjunto y el trabajo con la escuela, que era fundamental, ¿sí?, se fueron entretejiendo los enlaces que posibilitaron bordear ciertos agujeros, desplegar la tristeza, transformar el enojo y aquello que estaba desamarrado y pugnaba por descargarse.
Se construyeron diversas estrategias de inclusión con la escuela y de a poco Manuel empezó a serenarse. Ya no necesitaba salir tanto del aula. En la casa, si bien continuaban sus enojos, ya no había golpes ni insultos. Antes, en cada situación que se planteaba una discrepancia entre lo que él imaginaba y lo que encontraba en la realidad, esto se transformaba en una afrenta narcisista intolerable, porque atentaba contra su ser. Ahora, de a poco, va pudiendo aceptar las diferencias e incluso, en ocasiones, puede hasta reírse de sí mismo. Bueno, hasta aquí el material clínico. Gracias por la escucha atenta. Muchísimas gracias, Gisela, por este precioso y exquisito material clínico.